Hola, profe. ¿Cómo anda la gente de psicopatología? Bien, profe. Bueno, Buen me alegro. día. Hola, profe, chicas. Hola. Hola, buen día. Hoy, después de mucho tiempo, estoy en el instituto en el cual creo que formo parte, por lo menos por el momento. Así que hoy estoy aquí porque tenía que firmar unos papeles y vine. Eh, Digo por el momento cuando les conté la anécdota de Freud, esto de la finitud, ¿no? Que le decía a los pacientes de pagame, que le pagaban por mes, bueno, cualquier cosa si me muero, le decía de que mi hija te devuelva la plata que queda al mes. Se lo escuché a un psicoanalista que me gusta, que a veces escucho, me hizo reír tanto, cuando le decía cualquier cosa reclamale a mi hija los $500 o $300 que por si me muero, ¿no? Entonces, por ahora, estamos aquí, vinimos al instituto. Ven, acá, bueno. Ustedes no vinieron nunca porque son a distancia, ¿no? Sí, nosotros somos a distancia, no lo conocemos, no sabemos cómo es. Claro, Yo vivo claro. cerca, pero nunca fui tampoco. Calculo que cuando nos den el certificado, cuando nos recibamos, nos darán algo. Iremos a visitar el lugar, no sé. Sí, seguramente, seguramente. Sí, sí, porque algo hay. Yo nunca fui invitado, obviamente, pero algo hay. Bueno, bueno. Bueno, Varias pero cosas. no nos va a dar el certificado usted, me supongo. Podría, ¿no? No, Así lo conocemos. yo no puedo dar nada. No, no, no puedo dar Es nada. que si hacen un acto de colación, estaría bueno que cada uno elija al docente que quiere que le marque una referencia a algo y le entregue el certificado ese día. Eso estaría re bueno. En las universidades, en la UBA creo que se hace eso. No me acuerdo, pero no, no, en medicina también, no me acuerdo. Pero en algunas pasa. Yo nunca fui a ningún acto. Soy medio rebelde, güey. Bueno, Ah, a pero ver. dijo que lo invitemos a una fiesta si hacíamos. Ah, bueno, no, fiesta es otra Eso es cosa. otra cosa. Claro, eso sí. Bueno, les iba a decir. Hoy varias cosas. La semana que viene yo voy a estar en Ushuaia, lugar que no conozco. No sé si tenemos alguna compañera de Ushuaia. Y la Nati, verdad que Nati vive en Ushuaia. Nati Bordón, sos de Ushuaia. Bueno, voy a estar en Ushuaia. La, Sí, la paso a profe. visitar. ¿A dónde va a Tengo una estar? inclusive tengo una paciente de Ushuaia que quiere que la vaya a conocer, pero yo tengo pacientes hace años que no conozco personalmente, ¿se entiende, no? O sea, son pacientes que no conozco, nunca los vi personalmente, pero sí son por videollamada. Así que voy a estar en Ushuaia, que me asusta porque me dijeron que es muy caro vivir Sí, allí. depende. ¿Dónde vas a estar, profe? ¿A No dónde vas tengo a ni parar? idea. Sé que es en Ushuaia, pero les cuento una anécdota, un minutito y arrancamos con el caso clínico. Los aéreos no los pagué, pero creo que voy a llegar a Ushuaia. La anécdota es la siguiente. Un amigo mío trabaja en Aerolíneas Argentinas, ¿bien? Y tenemos un boleto que dice a disposición de lugar, algo así dice. Entonces vamos a ir a Aeroparque el día jueves a las 7:30 de la mañana, que creo que salen 4 vuelos a Ushuaia, si no estoy equivocado. Creo que son 4 de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y nos vamos a quedar allí esperando a ver si nos podemos colar en alguno que quede lugar. Porque como mi amigo puede hacer eso, si en alguno queda lugar que él se está fijando y por el momento en dos tenemos lugar, y no vamos mal, porque ya estamos en sábado, así que según él venimos bien. Eh, Según él, vamos a tener muchas chances, está casi seguro de que vamos a poder meternos en algún avión, ir para Ushuaia, de forma gratuita, obviamente. Y allá sí, ya alquilamos algo, pero no me preguntes qué, porque yo no me encargué. Pero bueno, así que Nati voy a estar allá. Y la verdad que les voy a ser sincero, yo debería dar la clase, pero si mis amigos me llegan a decir que contrataron alguna excursión, que seguramente salió carísima, y yo tengo que dar clase, me van a ahorcar en vivo en el Ah, momento que, está perdonado, profe. Disfrute. aparte las clases, ¿cómo se llama? Las excursiones parece que son carísimas, entonces, no sé, bueno, así es un poco la Sí, historia. profe.
Bueno, entonces, Sí, profe, la todo. semana que viene, el sábado, nos deja el día para hacer trabajo práctico. Sí, la voy a grabar Claro. asincrónica. La grabaré asincrónica, pero bueno. Una consulta, Nati, ¿hace frío? No, ahora está, toda esta semana justo estaba con lluvia, 7 grados, 5 grados, 3 grados, pero ya te digo, creo que para el jueves y viernes o jueves y sábado estaba anunciado nieve. Ah, bueno, no tengo ropa de nieve. Primer problema. Sí, pero no, no, profe, no. Bueno, me voy a ir a No, comprar toda la ropa. semana es lluvia. Toda la semana es lluvia y entre 6 y 10 grados. O sea que va a estar Bueno, lindo. bueno, está bien, 6 y 10 grados. Porque Bueno, el frío de acá no es lo mismo que el frío de allá, así que no te preocupes. No oh, necesitas tampoco, salvo que vayan, no sé, al cerro, que quieran ir a conocer, o vayan a querer esquiar, te alquilan igual los equipos, ropa de nieve, todo ahí. Pero así te claro. cobran también. Bueno, gracias Nati por el consejo, así que mira, me voy para donde vivís vos. Bueno, caso clínico. Bien, a ver, quiero preguntarles a ver cuál eligen. Bien, porque tengo dos casos clínicos. Uno podría ser cuando yo era acompañante terapéutico, que no sé si les hablé de este caso, pues si les hablé no tendría sentido que lo dé. Cuando trabajaba en un geriátrico como acompañante terapéutico con un paciente que, pese a que yo iba por un disparo que él tenía, él era un paciente borderline o bipolar. Yo les hablé alguna vez de ese caso, porque como hablo tanto, a veces me olvido. No, de ese No, caso profe. no. Nunca les hablé de un paciente de un geriátrico que, ok, porque ese es un No. caso y explico por qué. Porque yo estoy en la duda entre dos casos. Ese es un caso claro, claro de bipolaridad. Bien. Trastorno límite de personalidad, bipolaridad, borderline. Fíjense que en el cuadernillo dice borderline. Bien. Por otro lado está el caso que me quedo en la duda si se los nombré varias veces, de esta paciente que yo atendí aproximadamente unos 6 meses, que tiene temas con las adicciones, que ahora está internada, no la veo hace un tiempo porque está internada, eh, que su diagnóstico también es de trastorno límite de la personalidad, que yo más o menos estuve con ella, bueno, con mi paciente como acompañante terapéutico estuve 8 años, o sea, muchos años. Si me preguntan cuál es más interesante, es mucho más florido, ¿sí? A mi entender, el caso de que yo era acompañante terapéutico. Y se nota más, a mi entender, como caso de bipolaridad. Si quieren y les parece, doy ese. Tengo miedo de haberlo nombrado alguna vez y no repetir algo. Pero si ustedes dicen que no, doy ese. No, no nos habló No, de no, ese. no, ese no, profe. Ok, Nos habló vamos con del este chico que caso. tenía problemas con el tema de los sonidos. No, 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 no. Que había problemas, digamos, en el ámbito porque había muchos gritos, esas cosas. De eso sí nos habló, de un No, no, lugar no, nada donde, que ver. No, esto, claro. sí. Entonces, No, no, nada que pero ver. de eso no nos habló. Bien, entonces vamos a hablar de ese caso. Yo, pues, como lo he dado, y ya son varios años, no me acuerdo a veces. Bueno, nos vamos a remontar a otros años, a yo un poco más joven, con 25 kilos menos, sin tanta barba, cuando no era obviamente psicólogo. Pero también está bueno porque nosotros acá estamos en la tecnicatura y me parece que también está bueno porque le tendríamos que dar otra mirada. Bien. Y este caso es muy interesante. A ver, ¿por qué muy interesante? Acá yo podría empezar, antes de hablar del paciente, de un poquito el rol y la función de un acompañante terapéutico. Bien. Y la transferencia con la familia, con el paciente y con la institución. Quédense con esto, pues es importantísimo. Nombré 3 tipos de transferencias. Con el paciente, con la familia. Espera, un segundo.
No, disculpen, no, me mandaron algo porque me quedé pensando un segundo. Bueno, ¿por qué nombro tres tipos de transferencia? Transferencia con el paciente. Obviamente, el paciente que se me asignó en ese momento, armar el vínculo, yo siempre les digo el vínculo como el motor, ¿bien? El vínculo como aquello que con el paciente permite hacer intervenciones, eso que debe ser positivo y es clave en el acompañamiento terapéutico. ¿Por qué hablé de transferencia institucional? Porque esta palabra tal vez les puede sonar un poco más rara. Porque el paciente estaba en un geriátrico. Por lo tanto, yo estaba obligado, como acompañante terapéutico, de lograr una transferencia institucional. Y paso a explicar por qué. Los geriátricos, pese a que iba a, entre comillas, yo a un geriátrico de clase A, creo que se dividen por A, B, algo así, no me acuerdo. O sea, un geriátrico caro, etcétera, etcétera, con ciertas comodidades. Los geriátricos son lugares muy complejos. Estamos de acuerdo, ¿no? Muy complejos. Donde un acompañante terapéutico externo para un geriátrico es un intruso. Es una mirada de afuera que de repente está ahí 8 horas, porque llevo 8 horas por día, y ve todo. Ve cuando las enfermeras llevan a los pacientes al baño. Ve la reacción de las enfermeras si un paciente no quiere comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los dueños del geriátrico no les gusta, a la jefa de enfermeras no les gusta y a las enfermeras tampoco. ¿Por qué? Sería la pregunta. Por miedo. Por miedo a que el acompañante terapéutico cuente a la familia, por miedo a que si una enfermera se manda una macana, que se le cae a un paciente y en realidad ella no iba a contar eso, sino que iba a contar otra versión, el acompañante terapéutico sea testigo de eso, etcétera, etcétera. Esto le pasa hoy en día mucho, pero, y ahora voy a marcar la diferencia, en las integradoras escolares en los colegios. En muchos colegios hay ahí como rispidezas entre maestras, profesoras, colegios e integradoras escolares. Pero en el geriátrico era peor, porque los geriátricos tienen mala fama. Y en muchos casos mala fama adquirida por muchos casos que aparecen o han aparecido en televisión, etc. Entonces el acompañante terapéutico, ¿qué tenía que lograr en ese caso? El acompañante era yo, una buena transferencia con la institución. Yo tenía que lograr un buen vínculo con las enfermeras, tenía que lograr un buen vínculo con el médico, e inclusive hasta con los dueños, ¿sí? Que eran unos flacos más grandes de 70 años. ¿Por qué? Porque si no, no iba a ayudar al paciente eso. ¿Sí? Porque yo les iba a pedir un favor a las chicas y las chicas me iban a contestar mal, etcétera, etcétera. Entonces yo llegué y empecé con esa estrategia también, siendo muy jovencito. Las pibas tenían mi edad, las enfermeras tampoco se crean que eran muy grandes. Yo tenía 23 y las pibas tenían 22. Entonces yo llegué un poco con ese objetivo. Armar transferencia con el paciente, armar transferencia con la institución y por último con la familia. Importantísimo. Porque quien decidía si yo seguía o no era la familia y ahora les voy a explicar por qué. Bien. ¿Se entienden estos tres tipos de transferencia que estoy planteando? Sí, profe. Bien. La pregunta sería, y vamos a iniciar de cómo llegué al caso y después empezamos a hablar del paciente. Caso en un geriátrico, característica rara, al principio cuando me lo plantean, porque un paciente en ese momento, ya les digo, 64 años. Wow, un hombre de 64 años en un geriátrico. Lo primero se me vino a la cabeza. Yo recién empezaba, hace poquito, había hecho curso de acompañamiento terapéutico, cuando el curso de acompañamiento terapéutico era mucho más corto, no existía la tecnicatura en ese momento, o si existía no lo hacía nadie. Entonces, dije, qué raro, ¿viste? Yo no me terminaba de quedar muy claro. Y se da una característica, que ahora por suerte no se da más, que en ese momento no te terminaban de contar todo, los coordinadores. Te mandaban, te decían, no, bueno, y vos preguntaste, te decían, no, bueno, pero tu función es esta.
como vos acompañalo, te decía, quédate al lado de él, hablale, cuando tiene que almorzar, llevalo, porque estaba en silla de ruedas. Como que no te terminaban de dar información de qué le había pasado a esa persona. Bien. Y era raro, porque no es que ibas a acompañar a una señora de 90 años que era muy probable que esté en un geriátrico por una demencia senil, qué sé yo, porque tenía 90 años, por el paso del tiempo, ¿no? Pero un hombre de 64 claramente estaba en un geriátrico por otra cosa. Algo tenía que tener, no me pregunten qué, pero tenía que tener algo diferente, porque si no, no podía estar allí. Pero bueno, arranco. Se da algo y fíjense qué interesante. Arranco sin saber nada del paciente. Bien. Por lo tanto, la historia se fue armando mientras yo era su acompañante terapéutico. Hoy en día, esto si quieren anótenlo porque es interesante, uno recibe test neurocognitivos, informes de algún médico, informes de la psicóloga o el psicólogo de ese paciente. Entonces uno entra con una información, con un diagnóstico, uno sabe quién es el paciente, la edad, como que uno entra ya con todo una... Porque eso ha mejorado mucho, ¿no? Con toda una previa de cómo es la situación, ¿no? Bueno, no fue el caso, ¿no? Sí me acuerdo de haber entrado y la primero que me generó es impresión. Porque era un paciente que tenía, a ver si me ven, tenía acá en la cabeza toda una línea, claramente una operación. ¿Sí? Cuando digo una línea es como alguien que cosido, ¿sí? Que había tenido una operación importantísima. Y se veía acá en esta parte, de este lado, como más metido hacia adentro, no sé si se entiende lo que sería el cráneo, como alguien que había tenido un problema. O sea, lo primero que observé es, no, para este hombre tuvo un problema, no sabía cuál, porque nadie me lo decía. Y las enfermeras no estaban autorizadas a dar información, nada, nadie está autorizado a dar nada. Entonces, lo primero que percibí es, bueno, este hombre tuvo un problema, qué sé yo, no sé cuál. Después estaba muy rígido, y no podía, el tema de la saliva, se le caía así la saliva. Bien, hasta ahí vamos bien. Importante para notar, trabajaba un equipo interdisciplinario con él. Y vamos a tomarnos unos minutos para hablar de la importancia del equipo interdisciplinario, por si lo quieren poner en el trabajo. Saben lo que es un equipo interdisciplinario, o sea, eran diferentes profesionales que intervenían. En este caso era la psicóloga, que era la coordinadora, creo que venía una vez por mes, una vez cada 20 días. El kinesiólogo, que venía 2 veces por día, todos los días. Obviamente el médico del lugar, el médico del geriátrico, era un geriátrico. Al ser un geriátrico muy caro, tenía una característica que no pasa en todos, que el médico estaba todos los días, como 4 o 5 horas por día. Eso no pasa en todos los geriátricos. No, en general, muchos el médico va una vez por semana o frente a urgencias, pero que esté todos los días, todas las mañanas, no es algo tan común, ¿no? Y después, después las enfermeras, quiero decir, y los acompañantes terapéuticos. Por lo tanto, había todo un equipo que trabajaba con el paciente. Pero voy a dar una característica que tienen que anotar. El paciente no hablaba. Importante para anotar. No hablaba, porque si no ustedes tranquilamente me dirán, Tommy, ¿por qué cuando empezaste a los 15 días no le preguntaste qué le había pasado y él simplemente te contó? Sería, te contó qué le pasó y vos ahí ya podías... Bueno, yo obviamente no le pude contar porque no hablaba. Ahora, ¿por qué no hablaba? ¿Porque no podía? No, porque no quería. Interesante. O sea, él podía hablar, pero no quería hablar. Bien. ¿Por qué no quería? Había diferentes mitos. Uno de ellos era que por un tema de médico, él tenía mucha saliva en la boca, entonces él tenía miedo de atorarse, entonces no hablaba por eso, que es lo que planteaba el médico del geriátrico. Y otro, que obviamente era el que yo apoyaba, pero me salía ahí el futuro psicólogo de adentro, que era porque había pasado una situación traumática y claramente había algo allí que hacía que él no quiera
contarlo. Pero era mi mirada que yo ni la expresaba porque yo era acompañante terapéutico, mucho no me quería meter, no hacía interpretaciones de la situación, ¿no? Sí es verdad lo de la saliva, que tenía mucha saliva y tenía que ver con el tragar. Ahora, él muchas veces cuando hacía así, la sacaba la saliva y tranquilamente ahí, si podía hablar, estaba en condiciones de hablar. Yo quiero decir, tosía y todo. Entonces pasaba por el poder y el querer, ¿no? No es que no podía, no quería. Y eso le daba el caso. Algo muy interesante, ¿no? Quiero decir, ¿qué no hablaba? ¿Qué no quería hablar? Bien. El dispositivo en un geriátrico está como todo bien armadito, ¿no? Uno ya lo levantan, como que es medio todo armadito, entonces digamos que la función del acompañante era, uno llegaba, se quedaba en un sillón, esperaba que lo levanten, te daban al paciente, te quedabas 2 horas con él, luego lo llevabas a almorzar, después de almorzar te quedabas 2 horas con él, lo llevaban a dormir, o sea, era un trabajo particular, tenías mucho tiempo ahí sentado en un sillón, porque cuando él dormía 1 hora, vos no te ibas a tu casa, te sentabas en un sillón mientras él dormía a esa hora. Cuando él almorzaba, vos no le dabas de almorzar, le daba una enfermera. Te terminas siendo más amigo de la enfermera en todos los momentos. Y de repente con las enfermeras yo charlaba como con una amiga más, iba todos los días 8 horas, imagínense. Pero bueno, también ahí había una estrategia mía, no les voy a mentir. ¿Por qué? ¿A qué volvemos? La transferencia institucional. Yo qué pensaba en mi mente, si yo me llevo bien con las pibas, si yo soy el acompañante de Pucci, Pucci era el apodo del paciente que tenía toda su vida, si yo era su acompañante, si yo me llevaba bien con el médico, me llevaba bien con las chicas, a fin de cuentas era beneficiario para el paciente. ¿Sí? Estrategia, no es que era un falso, ¿sí? No es que con las pibas no me llevaba bien, pero yo igual fomentaba el llevarme bien para que también lo traten bien al paciente, en resumen. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, lo voy siguiendo y voy anotando todo lo que está diciendo. Bien, Si estamos me quedo haciendo en la alguna intro. parte, vuelvo a ver la clase. No, estamos haciendo la intro, pero me parece muy importante esta intro, ¿no? Digo, ahora nos metemos en su psicopatología, porque cuando nos metamos en su psicopatología particularmente, yo me voy a tener que ir previo a lo que ocurrió, que lo dejó en la situación que está. Porque ahí es donde se ve su psicopatología. Cuando yo me entero de lo que tenía, ahí me entero todas las situaciones que nos van a demostrar las actitudes de su diagnóstico. Bien, pero tengo que hacer toda esta intro porque me parece importante, ¿no? Bien. Se arma buen vínculo con el paciente, el kinesiólogo trabaja todos los días con él, el objetivo era que él se pare. El kinesiólogo me manifestaba a mí, le manifestaba al médico que la posibilidad de que él camine era nula, pese a que la mujer y la hija siempre tenían la esperanza de que él vuelva a caminar, pero realmente era imposible. O sea, lo que le había ocurrido lo había afectado en una zona que no le iba a permitir volver a caminar. Sí le podía permitir estirar más las piernas, ahora, el ideal que esperaba su esposa no era lo que iba a ocurrir. Bien. Terminamos con esto y empezamos a hablar de su patología y todo lo previo y las características de su patología, ¿bien? Porque digo, terminamos con esto, quiero dejar claro, su esposa no era su esposa, era su ex esposa, su hija obviamente sí era su hija, si yo tengo 36, su hija es una mina de 41 ahora, ellos no eran de Buenos Aires, ¿bien? O sea, eran de una ciudad a unos 500 kilómetros, 600 kilómetros, y habían venido a Buenos Aires para hacer el tratamiento de él. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno. Ahora sí nos vamos a su diagnóstico. ¿Cómo me entero yo toda su vida? ¿Cómo me entero yo su diagnóstico? ¿Y cómo me entero yo lo que le ocurrió? Porque la ex mujer, que venía a verlo todos los días, y su hija, que venía
cada mes y medio, me contaron. No porque los coordinadores me hayan contado nada. Me terminé enterando por la familia. Bueno, el paciente, como bien les digo, tenía un diagnóstico de bipolaridad con una característica. La bipolaridad generalmente es una depresión mayor, o sea, la base de la bipolaridad es la depresión, con accesos maníacos. ¿Qué quiero decir? Eso de que el bipolar está maníaco a las 2 de la tarde, a las 2:10 está depresivo y 2:15 está maníaco, eso de las películas. Eso no es real, eso no es un bipolar. ¿Sí? Alguien bipolar es alguien que puede mantenerse estable durante mucho tiempo, de repente tiene un tiempo en el cual está depresivo, muy depresivo, de repente tiene un tiempo que se pone maníaco y vuelve a estar depresivo y después vuelve a establecerse y a compensarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? No nos quedemos con el bipolar de las películas. Es interesante esto. O sea, él era una persona depresiva, era una persona con una depresión mayor. Ese era, ahí me enteré su diagnóstico, depresión mayor y bipolaridad. Pero ¿por qué digo esto? Depresión mayor con accesos maníacos. O sea, alguien de base depresivo que le agarraba manía, hipomanía. En esos momentos de manía tenía todas las características del cuadro, como estar totalmente sobreexcitado, tener manejos sin pensar las consecuencias, y voy a dar ejemplos de eso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Tomar decisiones que después te puedes arrepentir, en resumen. Y después los momentos de depresión, que también voy a dar ejemplos. Bien. ¿Qué le pasó? Ahora sí vamos a la pregunta. ¿Qué le pasó a él para estar en esas condiciones? ¿No? Bueno, él recibió un balazo en la cabeza. Eso es lo que lo llevó a estar en esa situación. En esa parte de la cabeza que yo les cuento que estaba un poco más hundida, recibió un balazo con un arma de calibre 22. No sé, el que sabe o no sabe, si tal vez lo escucharon, es un arma de un calibre chico que generó que el arma, que la bala se introduzca, pero que no salga, por la forma que fue disparada. Bien. No le traspasó de lado a lado, bien, sino que quedó adentro, así. Me acuerdo, y después yo atando cabos, que cuando él íbamos a algún sanatorio, él no se le podía hacer una serie de estudios, que no sé si resonancia es la palabra, no se le podía hacer justamente porque él tenía la bala adentro. Yo no me enteraba en el momento, no me daba cuenta de nada. Yo recién me había recibido acompañante terapéutico, no me daba cuenta de todas esas situaciones, ¿no? Pero en realidad la razón era porque él tenía la bala adentro. Ahora, como yo no sabía que tenía una bala, no sabía el por qué, o sea, yo no tenía información. Bien. Bueno. Él era una persona... ¿Por qué tiene un disparo en la cabeza? Uno podría pensar un robo, uno podría pensar que lamentablemente, bueno, estuvo en una situación en un banco donde hubo una salidera y recibió un disparo. Bueno, no fue tan así, él era una persona, como se dice entre comillas, metido en la pesada, con un estilo de vida muy particular, donde estos famosos usureros que prestan plata, como profesión era abogado penalista, o sea, tenía un montón de cosas que te llevan, seguramente ustedes lo saben, a un estilo de vida muy particular. ¿Sí? Que no quiere decir que todos los abogados penalistas sean malos, pero todos sabemos que es un ambiente muy particular. Ser abogado penalista, el prestar plata con intereses, bueno, ellos. ¿Y a qué se dedicaba también? Tenían muchos locales de ropa, era una familia muy conocida en la ciudad donde eran, muchos locales de ropa minoristas y mayoristas en todo lo que era su zona. Bien. O sea, bueno, en resumen, tenía mucho dinero, bien, había heredado, etc. ¿Por qué utilizo la palabra heredar? Y ahora van a ver por qué. Bien. Digo la palabra heredar porque esto llevó a un conflicto con su hermano, bien, muy fuerte, por tema económico, por tema de la herencia, de cuando mueren sus padres. Y eso llevó a una muy mala relación con su hermano, y entre otros era uno de los sospechados de haber pegado el tiro, su hermano. Fíjense lo que estamos hablando. Fíjense. Profe, Sí. cuando vos dijiste que había heredado mucho dinero, ¿el conflicto con la hermana, con un Hermano. hermano, con Hermano. un hermano? Eran dos hermanos.
conflicto por el dinero de la herencia. Bueno, cada familia, sus mambos. Los dos eran bastante jodidos y mafiosos, tanto él como su hermano. Por eso el hermano, hubo toda una causa judicial, parece, era uno de los sospechados del que le disparó o lo quiso matar. ¿Por qué digo uno de los sospechados? Porque como él estaba ya metido mucho en el ambiente de prestar dinero, mucho en el ambiente de la pesada y de cosas aún peores, había como muchos sospechosos, entre comillas, porque él ya venía amenazado, quiero decir, no era solo el hermano. Pero sí, en resumen, lo que había pasado, que lo había dejado en esta situación complicada, era una herida de arma de fuego, que no se sabía quién le había disparado. También estaba la hipótesis, y esto es importante, entre paréntesis, era depresivo. ¿Se le desconectó? Ay, sí, a mí también se me desconectó. Sí, él ahora se debe volver a conectar. Ahí está. Me fui, ¿Volvió? Sí. Sí, me fui y volví. Muy sábado, profe, muy sábado. Sí, se me fue, no sé qué pasó. Bueno, estoy cansado y tengo que atender. Bueno, mensaje de mi madre. Hola, te compré 2 pares de medias para Ushuaia. ¿Los querés? Pero me dijo cuánto salieron. Así que, Qué ¿qué le decís? divina. Qué amor, re Muy tierna. padre. Bueno, seguimos. Ahí estamos. Bueno, herida de arma de fuego. A veces uno se mete en cosas raras y puede haber consecuencias. Doy ejemplos de su bipolaridad, ¿les parece? Para que quede... anotaron esto de la depresión barra intento de suicidio. No lo podemos descartar. Paciente con un diagnóstico de depresión mayor, paciente con posibilidad también de intento de suicidio. ¿Posibilidad de que lo haya querido matar el hermano? Sí. ¿Posibilidad de que lo haya querido matar uno de los mafiosos? Sí. Posibilidad de intento de suicidio también. Voy ahora a dar un ejemplo de manía, importantísimo. Bipolar, tengo que dar un ejemplo de una situación maníaca. De una situación maníaca. Y hay un claro ejemplo de una situación maníaca que no me lo olvido más, que me la contó su hija, pero es un claro ejemplo de una situación maníaca, ¿sí? Él, obviamente, un día se levanta, maníaco, ¿sí? No depresivo, sino excitado, sobresaltado, y se va a uno de sus locales de ropa. A lo que viene una persona, él tenía locales de ropa, tenía un local, vino de estos tipo todo por 2 pesos que vende cualquier cosa. Y viene una persona y pide fósforos. Cualquiera, una persona random, o sea, un cliente. A lo que él no vendía fósforos en el local. No tenía fósforos. Y le contesta a la persona que no tenía fósforos. Ah, bueno, el cliente se va. Y ahí él, en esta situación maníaca, arranca medio a putear a los empleados que tenía, diciendo, ¿por qué no tenemos fósforos? ¿Por qué no vendemos fósforos? Empezaba a decir, como sobreexcitado, ¿no? Bastante maníaco. Y los empleados no sabían qué decirle, qué sé yo, puchi, no tenemos, pues no tenemos, no vendemos fósforo. No, pero hay que vender fósforo, hay que vender... O sea, en una situación totalmente enojado, indignado y sobreexcitado de por qué no se vendía cuando había que vender, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí, una de las características de alguien que está en una situación maníaca, esto me trae a otro caso que conozco, de un flaco se fue a Europa, se gastó todos los ahorros, porque también un bipolar se fue a Europa, se gastó todos los ahorros, porque estaba totalmente maníaco.
dijo, voy a comprar fósforos y a partir de ahora vamos a vender fósforos porque si la gente viene y pide fósforos, ¿y qué hizo? Lo peor que puede hacer alguien en una situación maníaca. Llamó a su proveedor, al que le llevaba cosas al lugar, y le dijo, tráeme, no sé, 200 cajas de fósforo, pidió, como yo les diga, ¿sí? 300 cajas de fósforo. Claro. Y después cortó, pasó el día, y al otro día, ya él obviamente no maníaco, no en esa situación maníaca que había tenido, sino digamos en una situación estable, un día que inclusive no estaba depresivo, sino que se encontraba estable, va al mismo local un rato y le dice uno de los muchachos, ah, Puchi, llegaron los fósforos, le dice. Y él le contesta, ¿qué fósforos? Los fósforos que pediste. Ayer, le dice. Obviamente que él se volvió a enojar con todos porque lo dejaron hacer eso. Y claro, pasó a tener 300 cajas de fósforos al reverendo, vamos a decir qué, pues no se las podía vender a nadie. ¿Por qué las compró? Porque estaba maníaco. Y porque el maníaco no lo controla, el maníaco no piensa en la consecuencia, porque tiene este tema con el dinero y no pensó en que una persona venga a pedirme fósforos no indica que tengo que comprar 300 cajas automáticamente, de forma impulsiva, porque una persona vino a pedirme. Si no estaba en esa situación, no lo hubiera hecho. Hubiera dicho, ah, no vendemos fósforos, o ponerle que quiera vender, hubiera pedido una cantidad racional, ¿sí? Y lógica para ver si se vendían o no. ¿Se entiende, Ine? Sí, profe. Ok. Jorgelina. ¿Está Jorge? Romy, Toledo. Sí, Ah, no, profe, Jorge, ahí está. estoy. ¿Se entiende? Sí, profe, lo voy siguiendo, Sí, anotando. sí. Bien, perfecto. Bueno, ahora voy a pasar a dar algunas características de alguna situación media depresiva antes de terminar. Días sin bañarse, de repente, puche, estás muy desprolijo. ¿Qué haces? Sos abogado, te va bien, tenés guita, tenés locales, estás desprolijo, estás... no pasa nada, no pasa nada. Y no. No, pues tengo problemas. Le crecía la barba, no se afeitaba. Y de repente, un día, venía todo afeitado, pulcro, duchado, había ido a la peluquería. Y de repente volvía a pasar lo mismo. ¿Dónde está Puchi que no vino al local? No sé dónde está. Se había quedado en la casa encerrado, 2 días encerrado, 3 días, no comía, bajaba de peso, de repente estaba hecho un palo, de repente aumentaba de peso, de repente volvía a bajar de peso. Todas situaciones muy bipolares, pero fíjense estas características depresivas, ¿no? Que me quedo en la casa, que esto, que lo otro. En un momento, porque uno puede asociar algunas cosas con la psicosis, pero no, por un momento le había agarrado de que metió gente en la casa, ¿no? Había pasado por la calle, había unos vagabundos y que no tenían un mango, le dijo, bueno, vengan, y los mantuvo durante un día, y les dio plata y ropa, y les compró ropa, algo medio así bizarro hubo en un momento, que la hija me contó que los tuvo que echar a los vagabundos, porque tenía 3 vagabundos en la casa, que obviamente están todos bien vestidos, porque él fue y les compró ropa. Después era una persona también, y esto también es medio maníaco, y acá se mezcla lo maníaco también con lo personal como persona, ¿no? No nos confundamos, ¿no? De tratar más o menos a los empleados, a veces se enojaba y les levantaba la voz, y después era un amor al otro día, y al otro día se volvía a enojar y les levantaba la voz y a una la gritaba, y le decía, vos sos un desastre, trabajás re mal, y al otro día iba y la abrazaba. O sea, era como un hombre totalmente inestable, buena palabra, una persona totalmente inestable.
Hay una anécdota, y con esto me gustaría ir cerrando, que tiene que ver también con esto bipolar, con esto que se mezcla entre el bien y el mal, porque él que era medio mafioso, entre la mafia y esa parte buena que también a veces se mezcla, ¿no? Medio, que tiene que ver con una anécdota con una empleada. Había una empleada que él tenía que la volvió loca, esto me lo contó la mujer, la ex esposa, la volvió loca durante años. Pero loca, una piba, no sé, Ine, vos que tenés 40 años, 35, ¿cuánto tenés? 35, por ahí, 41. 41, mira, no le pegué. Mm. Mira, tengo las edades acá. Tal vez me lo dijiste alguna vez, por eso me acuerdo. Alguien de la edad de Inés, ponele, ¿no? Una piba en pareja que estaba ahorrando para comprarse su casa. Puchi la trataba mal. Es como que le diga, no, pero laburas mal. Le decía, Inés, dobla bien la ropa, no doblaste la ropa, pues la gente viene y compra y quedamos mal. O sea, eh, así, ¿no? ¿Se entiende? En esa situación. Bien. Eh, y la verdad que era una situación bastante angustiante para la piba. La piba dice, no lo banco más. No, o sea, ¿me entendés? Porque la volvía loca. No, a ver, no sos una hija de puta, ¿se entiende? No eso, sino laboralmente la volvía loca. Diciendo, tenés que hacer esto y no lo hiciste, pero lo tenés que hacer. ¿Vieron el famoso dicho, ¿para cuándo? Para ayer, los que son tan intensos que te dicen, ¿para cuándo? Bueno, y un día la mina parece, con el tema de juntar plata para la casa, estaba muy angustiada, y él le dice, ¿pero qué te pasa a vos? ¿Viste? Dice, no, vos porque vivís otra realidad, le contestó la piba medio que se enojó. Y le dice, vos porque vivís otra realidad, le dice, pero yo me quiero comprar mi casa y estoy con temas así, con el banco, para ver si que esto, que lo otro, así que no me hinches, viste como la piba se le retobó, tipo, no me hinches más, se le retobó. Y él le dijo, ¿y cuánta plata tenés? Le dijo, porque la plata tenía $30.000, ¿no? ¿Y cuánto te falta? Ponele $50.000. Fue atrás, agarró un bolso y le dio $50.000. Y le dijo, anda, comprate tu casa, pero no me hinches más las pelotas, le dijo. Esto me lo contó la mujer. Pero la siguió tratando mal. O sea, se entiende lo que voy, ¿no? No es que a partir de ese día la empezó a tratar bien. Él siguió siendo igual, la siguió volviendo loca. Entonces, habrá generado en la piba, yo siempre pensé que habrá generado en esa piba, porque habrá generado un amor de decir, gracias a esta plata que me dio, obviamente que la piba la aceptó, aparte con todos los tratos que se recibió durante todos esos años, está bien que la haya aceptado. Pero él no cambió, no sé si se entiende, no es que a partir de ese momento dijo, bueno, sino que como no la quería escuchar más, y para él esa plata no era nada, y la tenía, inclusive, por lo menos la mujer la tenía en un bolso, que hacía en un bolso con la plata, todo medio bizarro, ¿no? Digo, todas esas cosas raras. Y se la dio, le dijo, bueno, anda, comprate, pero a mí, pero no hables más de eso, algo así le dijo, y labura, le dijo. Entonces, como que ahí se da, ¿no? Pero todo eso que se da tiene que ver con la patología. Asociémoslo a eso. No lo asociemos a, porque aunque parece hasta divertida la situación, viste, por momentos, de seguir sacando la plata, asociémosla a que él era patológico. Él está enfermo. Porque aunque vos des la plata y lo que fuera, toda esa situación maníaca, esto de repente no salgo por 2 días, de repente presto plata, pero te sigo tratando igual. Quiero decir, es una situación que va de la mano de eso. Bien. ¿Se entendió el caso? Sí, profe. Bastante claro su diagnóstico, ¿no? Sí, re claro, profe. Pero al final, ¿qué pasó con ese Profe, paciente? Bueno, ¿Logró hablar con él o no? no, el paciente, a mí él me amaba, literalmente. Sí. Me amaba, me hacía caricias así, me amaba, me amaba. Estuve 8 años con él, 8 años con él, inclusive la mujer siempre me jodía, porque él me decía que él tenía esto de que de repente si te quería, cuando estaba bien, ¿no? Cuando no era antes del tiro, me dijo, si te quería, te ponía al lado de él y no importa, vos, o sea, medio absorbente. ¿Vieron estas personalidades también así? Te decía, no, y te ponía al lado de él y te llevaba a todos lados y listo, vos eras estás al lado del punto. Era así, me dijo.
también ha pagado carreras, tenía una mirada con el dinero, eso es el manejo del dinero. Un pibe del barrio, me lo contó también la hija, le había pagado una carrera entera, porque el pibe quería estudiar no sé qué cosa y no tenía plata, y le daba la plata y le dijo, bueno, andá y pagate la carrera, como había algo medio bizarro ahí, ¿no? Conmigo tenía una muy buena relación, fui muchos años, yo ya psicólogo, empecé a ir poquitas horas, cada vez iba menos horas, pero nunca dejé de ir. Pero hay una anécdota, que no es muy linda, pero es la anécdota. Cuando él se murió yo ya daba clase. Que el día que se murió tenía que ir yo. Y no fui, fíjense lo que es la vida, y fue una T nueva, cuando yo era el T de toda la vida, era su AT, era yo en realidad, no era otro. Todos los demás fueron pasando, pero se iban. Y después... Y no fui porque me estaba volviendo de Mar del Plata y no me dio el tiempo. Entonces, ¿cómo fue? Llamé y dije, no llego, que vaya otra persona. Yo qué sabía. Bueno, y falleció. Se broncoaspiró. Y nada, yo me puse muy mal, obviamente, me puse muy triste, todo. Me regalaron 1.000.000 de cosas de él, que las tengo todas en mi casa. Regalos, pero no materiales, regalos desde alguna remerita, ¿viste? Alguna boina, cosas así, que las tengo guardadas, obviamente. Y él tenía un cariño, tengo un montón de fotos con él. Él tenía un cariño muy lindo por mí. Suerte que lo conocí en otra etapa, tal vez me hubiera caído mal si lo conocí en otra etapa, pero yo lo conocí post disparo durante muchos años, porque él murió a los 71, 72 y lo conocí a los 64, así que... pero yo lo conocí, yo conocí a otra persona, tal vez otro que lo conoció cuando él era medio jodido, para no decir totalmente jodido, tendría otra opinión sobre él, ¿no? Entonces eso es como muy particular. Pero bueno, esta es la historia, un acompañante terapéutico muy interesante que a mí me marcó mucho, me hizo aprender mucho, muchísimo. Profe, Sí. tengo una consulta. ¿Había, dentro del diagnóstico y demás, había problemas de consumo previos? Sí, pero había problemas de consumo gracias Nati, pues me olvidé, no de cocaína ni eso, sino a él se le recetaba, como era depresivo, clonazepam y creo que quetiapina, y ahí tenía un médico conocido, imagínate cómo era él, agarraba y se tomaba, no sé, 70 pastillas por día, estaba todo el tiempo tomando las pastillas, trabajaba tomando las pastillas, pero digamos que tenía cierta dependencia a medicamentos recetados, pero que empezó a conseguir en un momento de forma medio ilegal, porque tomaba una cantidad de nada. La mujer me dijo que podía llegar a tomarse, no, incalculable, pero no drogas duras ilegales, sino de fármacos, a eso voy. Pero Claro, sí, y eso también le Fármacos. afectaba el diagnóstico, ¿no? Adicciones en fármacos recetados sería. psicofármacos, serían psicofármacos, claro. Bien, y bueno, este es el caso. Espero que lo hayan disfrutado. Diferente, porque yo era acompañante terapéutico, no di caso como psicólogo, sino en otra etapa. Pero me parece que para psicopatología aplica, porque es un cuadro de psicopatología. Y conté un poquito también la historia. Bueno, chicos, ¿nos vemos? Profe, ¿y el trabajo ese Profe, lo tenemos que hacer o todavía no tenemos fecha, nada? Como siempre, el trabajo como siempre para el sábado que viene, introducción, desarrollo, conclusión, es siempre igual. 3 carillas, no Ujú. cambia nada. Y me lo mandan por mail interno. Gracias, Listo, profe. listo, profe. profe. Bueno, Nos que vemos. disfrute de su Adiós. viaje. Está bien, Ushuaia. Mm. Después nos cuenta. Gracias.